¿Tienes Bitcoin o alguna otra criptomoneda y quieres comprar un producto en Colombia manteniendo tu privacidad? Estás en el lugar indicado. En este video vas a aprender a cómo comprar en una tienda física de Colombia utilizando Bitrefill y pagando con Bitcoin utilizando Lightning Network. Y al final te voy a compartir los aprendizajes que tuve de esta experiencia. Comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y en BTC en Español te enseño tips y herramientas para liberar tu economía usando Bitcoin, cripto y más. Te invito a visitar btcenespanol.com para suscribirte al newsletter para recibir una dosis de conocimiento que seguramente te va a agregar valor. Por estos días estoy de visita en los Estados Unidos y comencé a explorar diferentes servicios para utilizar Bitcoin como medio de pago utilizando Lightning Network en conjunción con servicios de terceros. Y me parece una muy buena oportunidad para compartirte mi experiencia y los aprendizajes. Así que este es el primer video de una serie de videos sobre cómo utilizar Lightning Network. Y si te interesa aprender más sobre estos temas, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En este video en particular te voy a mostrar cómo utilizarlo en Estados Unidos, aunque puedes utilizar el mismo proceso para otros servicios como telefonía, compra en tiendas y online en otros países de Europa y en Latinoamérica. Así que si no estás en Estados Unidos o Puerto Rico, este video te puede servir para que aprendas el proceso en forma general, para que luego lo apliques de forma particular para un servicio en tu país. Te quiero aclarar que este video no está sponsorizado por ninguna de las aplicaciones o servicios que utilizo en este video. De todas formas, te dejo los links de referido de Bitrefill y la página de descarga de Muun Wallet en la descripción para que lo visites las páginas oficiales de estos servicios. El proceso para comprar en Colombia con Lightning Network que voy a seguir en el video es el siguiente. Primero, voy a comprar una gift card o tarjeta de regalo utilizando el servicio de Bitrefill desde la aplicación de Bitrefill en mi teléfono y pagando usando Lightning Network con la billetera de Muun Wallet. Luego, en la tienda de Colombia, pago con la tarjeta de regalo utilizando la aplicación móvil de Bitrefill. Desde ya que este no es el proceso más fácil o el camino feliz, como llamamos comúnmente, y sería ideal pagar directamente con Lightning Network en la tienda de Colombia, pero eso aún no está disponible y es cuestión de tiempo para que siga usted. Comencemos con la compra de las gift cards. Para esto, entré en bitrefill.com y creé mi usuario. Ten en cuenta que también lo puedes hacer descargando la aplicación en Android o iOS y creas el usuario directamente desde ahí. La información que te pide para crear la cuenta de Bitrefill es solo tu email y una contraseña. Como siempre te digo, para mantener tu privacidad te recomiendo que utilices un email específico para este tipo de compras y un administrador de contraseñas como Bitwarden. Una aclaración antes de continuar, y es que grabé una parte de la compra de la gift card con la aplicación en inglés, porque me olvidé de cambiarla al idioma en español. Así que si no entiendes inglés, no te preocupes, porque la página completa está disponible en español. Y lo puedes cambiar directamente desde la parte de abajo de la página, o si estás en la aplicación móvil, lo puedes cambiar entrando a tu perfil y luego a Settings. Una vez que creé la cuenta, desde la aplicación móvil, accedí al buscador en la parte superior. Busqué Colombia y como verás, solo aparece Colombia Sportswear Estados Unidos, así que elegí esa opción. Cuando accedí a los detalles, pude ver que tiene un 3% de reward o recompensa, es decir, que se te devuelve el 3% de la compra en sats o satoshis, que es la mínima unidad de Bitcoin. Además, aclara que se puede utilizar tanto en la tienda online como en la tienda física. Y más abajo se puede ver que además de Bitcoin, puedes utilizar otras criptomonedas como Ethers, entre otras. Más adelante te voy a mostrar todas las opciones disponibles. Es importante volver a comentarte que en este caso solo aplica para comprar en Colombia de Estados Unidos. Si sigues más abajo, puedes ver los detalles sobre la descripción, cómo canjear la tarjeta en la tienda física y los términos y condiciones, aunque para Colombia esta información está solo en inglés. Entonces, a continuación, introduje el monto de la tarjeta de regalo, en este caso $50, y automáticamente calcula cuánto va a ser el precio estimado, en este caso $50 con un centavo. Una aclaración respecto al monto, y es que también puedes poner un monto exacto de la compra que quieres hacer, aunque esto implica naturalmente que hagas primero el checkout y que se calculen los impuestos para que luego tengas el valor final a pagar. Cuando hable sobre los aprendizajes, te voy a dar más detalles sobre este proceso. A continuación, agregué este pedido al carrito y en la parte superior seleccioné Finalizar compra. Aquí es donde hay que hacer el pago y donde aparecen todas las opciones disponibles. Bitcoin, Lightning Network, Ethers, USDT ERC20, que significa que es sobre la red de Ethereum, USDT TRC20, que significa que es sobre la red de Tron, Litecoin, Dogecoin, Dash,
Coinbase o el balance que tengas en tu cuenta de Bitrefill. En este caso, selecciona la opción de Lightning Network y automáticamente se genera el código QR de la factura o invoice para esta transacción. Si quieres aprender más sobre cómo funciona Lightning Network, te invito a que veas el video donde te explico paso a paso cómo funciona Lightning Network. Dos cosas importantes de esta imagen. Primero, por un lado aparece una cuenta regresiva donde se muestra el tiempo disponible para ejecutar el pago de Lightning Network. En este caso es de media hora. Si te lleva más tiempo en enviar el pago, entonces la factura vence y tendrás que volver a generar una nueva factura. Y segundo, un poco más arriba se detallan los dólares que obtuve como recompensa equivalentes al 3% que se prometía anteriormente. Más abajo está la opción de elegir la billetera de Lightning Network que quieres utilizar. En mi caso voy a utilizar Muun Wallet. Sin embargo, esta integración no me funcionó al momento de utilizarlo, así que te recomiendo que utilices la opción de copiar el texto de la factura y luego pegarlo en la billetera. En algunos casos no me apareció la opción de copiar el texto de la factura, así que estaba trabado en ese momento y no sabía qué hacer. Y les mandé un tweet al equipo de Bitrefill y rápidamente me respondieron diciendo que seleccione la opción de Generic Wallet para que aparezca el cambio con el texto para copiar y pegar en la billetera de Lightning. Ahora sí, es momento de hacer el pago y abro mi billetera de Muun Wallet. Pego el texto de la factura, me muestra la información de a quién se le envía, el monto, la comisión, que en este caso es de 209 sats, o que es lo equivalente a menos de 10 centavos de dólar. Una nota haciendo referencia a la transacción en Bitrefill y a continuación envío el pago haciendo clic en Send. Y ¡boom! Como verás, casi instantáneamente el pago lo recibe Bitrefill y se genera el código de la tarjeta de regalo de Columbia. Ya con esto puedo pasar a la siguiente etapa de ir a comprar al Columbia más cercano. Una vez que está el total de tu cuenta, le comentas a la cajera de que el pago va a ser con una gift card o tarjeta de regalo. Abres la aplicación de Bitrefill en tu teléfono, busca la tarjeta de Columbia, luego el cajero tiene que habilitar el pago con una gift card y en el dispositivo de pago elige la opción manual. Luego es necesario introducir los 19 dígitos de la tarjeta, darle Enter y luego los 4 dígitos del PIN. Y listo, el pago está hecho. En base a esta experiencia, te quiero compartir dos aprendizajes. Primero, el pago y la generación de la gift card es muy rápido. De hecho, me pasó que cuando estaba en la tienda de Columbia, luego de hacer una compra, se agregaron algunos productos adicionales y luego de pasarlos por la caja, realicé la compra de la gift card con el monto específico de esa compra y el proceso de pago con Lightning Network funcionó a la perfección. La gift card se creó casi al instante y pude hacer el pago. El segundo punto es que en otra oportunidad me pasó que haciendo la compra y sacando la gift card luego de pasar los productos y que me dieran el total, la tarjeta se generó rápidamente y cuando puse el código y el PIN apareció un error. Luego le pedí a la cajera e intenté nuevamente y la tarjeta pasó perfecto. Creo que eso se debe más a la rapidez en la cual actualizan las bases de datos dentro de Columbia. Así que tenlo en cuenta por si te pasa cuando vayas a comprar. En definitiva, el pago con la gift card es muy rápido y a veces si lo haces sobre el momento tendrás que poner el código 2 veces, aunque no veo que sea un problema grave. ¿Qué opinas de este video? ¿Te quedó alguna consulta o duda sobre esta experiencia? Déjame tu comentario acá abajo y si aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video a tu izquierda te comparto el próximo video de la serie sobre cómo utilizar Lightning Network y a tu derecha la playlist con todos los videos de Lightning Network que he hecho hasta el momento, incluyendo billeteras, servicio y muchísimas cosas más. Nos vemos la próxima.